Pues hermanitos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno, iglesia, estar aquí nuevamente juntos y ver caras nuevas. Dios les bendiga a los que nos visitan, bienvenidos. Siéntanse como en casa, estamos para servirles. Y por acá al lado derecho acaban de llegar nuestros hermanos que son papás de David, ¿verdad? ¿Son tus papás? Entonces, bienvenidos hermanitos. ¿Cómo les decimos, iglesia? Bienvenidos. Muy bien, hermanitos. Pues se ha llegado una de las fechas, ahí en pantalla, de la Navidad, ¿verdad? Una de las fechas quizás para muchos esperada, una de las fechas quizás para muchos que esperaban con ansias, con deseo. Es un tiempo muy bonito, ¿verdad? En el que se pasa el tiempo con nuestras familias quizás. ¿De qué trataría la Navidad para muchos? Para muchos la Navidad trataría de dar amor, ¿verdad? De pasar un tiempo con la familia, quizás de comprar regalos, un momento de compartir. Y esas cosas para muchas personas y para el mundo entero son bonitas. Y sin duda las podemos hacer. Suena muy bien, pero en estos tiempos de Navidad, normalmente yo hago esto mucho con mi hija. Le recuerdo qué significa la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Qué necesita mi hija recordar acerca de la Navidad? Y con pretexto de estas fechas, le pregunto a mi hija, hija mía, ¿de qué trata la Navidad? Y ella obviamente me da la respuesta. Literalmente la Navidad, hermanos, como ustedes saben, significa nacimiento. Una fecha tradicional para recordar el nacimiento de la persona más importante que ha pisado el mundo. ¿Quién es? Jesús. Jesús, ¿verdad, Brisita? Así que déjenme recordar algunas cositas como cristianos, porque como cristianos no estamos obligados a celebrar la Navidad. No hay ningún mandamiento en la Biblia que nos diga tenemos que celebrar la Navidad. Pero es bueno celebrarlo, tampoco está prohibido. Tampoco es necesario decir que la Navidad se festeja el 25 como si fuese el nacimiento de Jesús, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Es muy posible que haya nacido por el mes de marzo, junio, o algunos lo ponen en octubre. Así que no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, pero estas fechas se usan precisamente para recordarnos, y como cristianos tenemos el pretexto para recordar al mundo entero y a nosotros de esta fecha tan especial, del relato del nacimiento de Jesús, la historia de Navidad. Así que, hermanitos, quiero compartirles con ustedes parte de algunas historias, o alguna historia en particular que trata del nacimiento propiamente de Jesús. Acompáñenme a sus Biblias a Mateo 1, 21 al 25. Mateo 1, 21 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 25. ¿Lo tenemos? Si no, va a estar ahí en pantallita. Y dice el texto: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En esta historia nos vamos a centrar, hermanitos, y unos textos más hacia adelante de Mateo capítulo 1 y 2. Así que acompáñenme a hacer una pequeña oración juntos. Le voy a pedir a mi hermanito Israel Olivares que si puede orar, por favor. Sí. Mira, si quieres aquí este micrófono. ¿Sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la familia reunida aquí en este día. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, nuestra mente para poder recibir tu palabra, y que al recibirla, Señor, podamos actuar en consecuencia y anunciar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, y que esa palabra, Señor, también nos lleve a comportarnos dignamente del llamamiento que tenemos. Bendice a mi hermano Isra, Señor, que tu palabra, Señor, sea expuesta a través de su boca. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien. 4 de los evangelios narran la vida de Jesús, pero solamente 2 de ellos nos hablan específicamente del momento, la ocasión en la que Jesús nació. Mateo y Lucas. Lo que acabamos de leer es parte de la historia de este acontecimiento. Yo estoy trayendo a sus mentes esta historia porque habla propiamente del nacimiento de Jesús, pero podríamos usar cualquier texto de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, para hablar de la persona de Jesús. Lo que acabamos de leer nos presenta el inicio y el anuncio del nacimiento de Jesús. Fíjense ustedes en el versículo 21 en sus Biblias. El ángel primeramente anuncia a una Virgen María y después un ángel en sueños, José en sueños recibe una visión y en el versículo 21 le dice en visión a José esto: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya con esto, hermanitos, tendríamos muchísimo para recordar acerca de la Navidad, porque este texto que tenemos aquí nos presenta que este bebé, este niño que estaba naciendo, tenía un propósito, y que nacerá tenía un propósito. ¿Cuál sería el propósito de este niño? Salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta, hermanos, es la razón de ser de la Navidad. La Navidad no se trata de otra cosa más que ¿de qué? De este niño que ha nacido con un propósito, que es posible únicamente y exclusivamente a través de este niño que ha de nacer, a quien le llamarán Jesús, la salvación y el perdón de pecados. Solamente es a través de él que el ser humano, el género humano, puede tener salvación. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otra esperanza, solamente Jesús. Y Mateo nos explica el significado de esto que acaba de decir en la visión. Miren ustedes en Mateo 1, 23 al 24, ahí en pantalla. Mateo 1, 23 y 24. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Este es un comentario de Mateo a lo que José recibió en visión. Mateo escribe como si fuera un comentario de lo que acabamos de leer en el versículo 21. Esto aconteció para que fuese cumplido lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el misterio de la Navidad, hermanos, hermanas. Esto es lo maravilloso de la Navidad, del nacimiento de este bebé. Veamos unos puntos en la diapositiva que sigue. El primer punto que nos enseña este primer anuncio, punto número 1, es que este niño es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Es lo que escribe Mateo, diciendo: esto que ha recibido como visión José solamente es el cumplimiento profético que se había establecido en el Antiguo Testamento, propiamente Isaías 7:14, acerca de este niño. ¿Qué nos anuncia en la Navidad? El cumplimiento de la profecía y la promesa de parte de Dios. Dios, hermanos, todo lo que dice lo cumple. Dios siempre respalda su palabra. Su palabra es verdadera. Y pasó el tiempo necesario y suficiente dentro del plan de Dios para que se cumpliera la profecía hecha al pueblo de Israel acerca del nacimiento del Mesías. Lo primero que nos habla en la Navidad es de que es el acto en el que Dios cumple su promesa. La profecía se ha cumplido. Y como segundo punto de esto que acabamos de leer, ahí en la diapositiva, es que este niño es verdaderamente Dios. ¿Cómo se le llamará a este niño? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que la Navidad, el anunciamiento de este niño, es un cumplimiento profético. La promesa de Dios, el inmutable carácter de Dios siendo manifestado en el tiempo del ser humano, pero también es el cumplimiento y el testimonio de que este niño verdaderamente es Dios en medio de su pueblo. Y hermanos, eso nos lleva a recordar la impresionante y maravillosa doctrina
de la encarnación, como lo tenemos ahí en pantalla, la doctrina de la encarnación, y lo hemos estudiado aquí en la iglesia, ¿se acuerdan? Muchas cosas hemos hablado de la encarnación, de que Dios se ha hecho carne, y a veces pienso que olvidamos el hecho de este acto maravilloso de la encarnación, y que tenemos nuevamente, hermanos, que recordarlo constantemente, no en el tiempo de Navidad solamente, sino cada día de nuestras vidas. Porque ¿de qué se trata la doctrina de la encarnación? ¿De qué se trata, hermanos? De que Dios, con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda su majestad, no haciéndole falta nada y estando satisfecho completamente en sí mismo, decide, ¿qué? Hacerse hombre. Que el único Dios verdadero, poderoso, ahora estaba limitado y en condición de un indefenso bebé. Que Dios, siendo infinitamente y supremamente independiente, ahora necesitaba cuidados de que le cambien el pañal, de que le den de comer. ¿No les asombra, hermanos, cómo es este hecho de que Dios, siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó de todo? El fuerte se hizo débil, el rico se hizo pobre, el que dio la ley ahora estaba sujeto a la ley, el rey se hizo esclavo. ¿Y todo por qué? Conforme a nuestro texto, para salvar al pueblo de sus pecados. Una encomienda solamente, conforme a lo que hemos leído solamente, salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para salvar al pueblo de sus pecados. Y esto, hermanos, quiero que pensemos en dos cosas de lo que estos textos nos hablan acerca de Dios. Número uno, que no está en la diapositiva, es que este acto de la encarnación de Dios nos recuerda la grandeza de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios. ¿Quién fue quien buscó al ser humano caído? Dios. Es Dios quien decide entrar al mundo, habitar en medio del mundo hostil, para así salvar a muchísimas personas, librarlos de sus pecados y salvarlos de la condenación. La encarnación nos debe ayudar a recordar, hermanos, el gran Dios que tenemos. No es un gran Dios solamente que hace cosas poderosas, sino es un gran Dios que decidió someterse a un estado de debilidad para poder salvar la humanidad. Nuestro Dios, hermanos, es grandioso, maravilloso. Y la encarnación del Hijo de Dios nos recuerda la grandeza, la misericordia y el amor de Dios. Pero también, como punto número 2, no solamente nos recuerda lo grandioso que es Dios, pero también nos recuerda lo terrible de nuestra pecaminosidad, lo terrible que es el ser humano, lo terrible de nuestro pecado, hermanos, porque no había forma en que nuestros pecados pudieran ser lavados. No había nada que el hombre pudiera hacer. No había forma alguna en que fuera quitado del ser humano la multitud de pecados y las deudas que tenemos contra Dios. Solamente piensen en un solo pecado, como les platicaba el día de ayer a unos hermanos. La mentira, por ejemplo. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu existencia? Millones, miles, hermanos, hemos dicho. Y la Biblia dice: no dirás falso testimonio, no mentirás. La deuda que teníamos contra Dios era abrumadora. El mundo estaba lleno de pecado. Y la encarnación nos habla de que la única forma para poder ser rescatados es que Dios interviniera. La única forma para que tus pecados sean perdonados es de que Dios interviniera. Eran tan grandes tus pecados y tu maldad que necesitaba Dios mismo intervenir a favor tuyo. Lo terrible de nuestra pecaminosidad, la encarnación. Así que, hermanos, quiero que en esta primera parte que tengamos bien presente estos, que la Navidad se trata de este niño, Jesús.
que nos muestra la grandeza de Dios y que nos muestra lo terrible de nuestros pecados. Quien este niño es verdaderamente hombre y también es verdaderamente Dios. Que este niño, este bebé que va a crecer y va a vivir, es el único remedio de Dios contra nuestros pecados. Quien después este niño crecerá y nos enseñará las verdades del reino que necesitamos escuchar. Quien este niño después crecerá y nos predicará: arrepentíos y creed ¿a qué? Al Evangelio. Quien este niño después nos salvará y rescatará para tener amistad con Dios y vida eterna. Hermanos, siguiente diapositiva, la Navidad entonces se trata de Jesús. Es un recordatorio de que Dios sale a buscar al pecador. ¿De qué trata la Navidad? De Jesús. De que Dios sale a buscar al pecador perdido. La Navidad se trata de Jesús, el Rey, buscando a pecadores. Pero quiero que miremos ahora entonces, con esta pequeña introducción, que avancemos a la historia que quiero hoy compartirles acerca de esta historia de Navidad. Lo primero que hemos visto es acerca del propósito de la Navidad. Pero ahora quiero que veamos en Mateo capítulo 2, los versículos que continúan, parte de esta historia de la Navidad. Le he puesto por título a esta enseñanza el siguiente. No sé si está ahí en diapositiva. Navidad, buscando a Jesús, el Rey. Y vamos a ver en los versículos 1 al 3 la búsqueda de este Jesús, el Rey. Porque la Navidad, parte de la historia de la Navidad, habla de buscadores, de personas que están buscando a Jesús. La búsqueda, hermanos, es algo común al género humano. Todos estamos buscando algo. Todos estamos en pos de nuestros deseos, en pos de nuestros sueños, en pos de nuestros anhelos. Nuestra búsqueda va a reflejar nuestro más alto deseo, nuestro más alto sueño, nuestro más alto deseo en la tierra. La búsqueda es algo que normalmente y todo ser humano hará. Y aquí vemos precisamente a buscadores que buscan a Jesús el Rey. Veamos esta primera parte en Mateo 2, 1 al 3, que estará ahí en pantalla. Mateo 2, 1 al 3. Y dice lo siguiente, después de lo que veíamos acerca del anuncio del nacimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué es lo que tenemos en esta historia, hermanos? Buscadores, unos sabios del oriente, magos del oriente, que llegan a Jerusalén preguntando ¿qué? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Quiénes eran estas personas? Poco sabemos de ellos. Solamente sabemos que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada, no es cierto. La Biblia no nos dice cuántos eran, ni sus nombres. No nos da mucha referencia. De hecho, solamente tenemos a Mateo diciéndonos parte de lo que tenemos en esta historia de Mateo capítulo 2. La Biblia de las Américas lo traduce, me parece, como sabios del oriente. La Reina Valera lo pone como magos del oriente. ¿Qué es lo que sabemos de estos magos? Porque Mateo es muy intencional en escribir estos personajes para su audiencia, para que sepan que hubo estas personas en el relato de la Navidad. Así que miremos algunos puntos de lo que sabemos de estas personas. No sé si vemos ahí en la diapositiva acerca de lo que sabemos de estos magos del oriente. Tenemos ahí 5 puntos, ¿sí lo ven ahí? Lo que nos dice el texto es de que eran del oriente. Exactamente no sabemos con certeza de qué parte del oriente eran. La idea que presenta Mateo es que ellos provienen de un lugar lejano. Posiblemente algunos comentaristas sugieren que eran medos o persas, pero como les decía, son solamente suposiciones. Lo que en el texto solamente nos dice que eran del oriente, no eran propiamente judíos.
Eran personas que estaban lejos de Jerusalén, que venían del oriente a Jerusalén. Lo segundo que vemos ahí es que les llaman magos o sabios. Ustedes ya saben que estos no se refiere a un título de que eran hechiceros o personas con artes mágicas, sino que posiblemente, como lo traducen otras Biblias, eran personas sabias, que quizás estudiaban, eran estudiosos, que quizás estudiaban el cielo, las constelaciones, lo que podían ver, personas sabias, que se especializaban posiblemente en astronomía, astrología, ciencias naturales. Y el texto nos ayuda a ver que ellos estaban, en algún momento, vieron un resplandor en el cielo, en el occidente, y ellos desde el oriente lo ven y entonces dicen, esa es la señal, vamos. Ellos estaban ya con la expectativa de una búsqueda. Y eso es el tercer punto. Lo que tenemos ahí en las diapositivas es de que lo que sabemos de estos sabios es de que estaban convencidos de que había nacido el rey de los judíos. ¿Cómo sabían eso, hermanos? No lo sabemos. No sabemos realmente cómo es que sabían ellos. Posiblemente, como el pueblo de Israel salió a Babilonia y a otros lugares siendo esclavizados, posiblemente otras naciones tuvieron un contacto con los judíos y posiblemente ellos tenían acceso a profecías en el Antiguo Testamento, obviamente, que trataban acerca de este anuncio, de este rey, de este Mesías. Pero de alguna forma ellos estaban convencidos de que al ver esa estrella, que lo vamos a ver en el relato, decían, el tiempo ya está cumplido. Y vinieron porque estaban convencidos de que ya había nacido el rey de los judíos. ¿Qué más sabemos de estos magos, de estos sabios? Que estaban buscando a este rey, ¿para qué? Para adorarlo. Y esta es la razón por la que salieron de sus lugares de origen, hermanos. Personas que no eran judías, que vienen del oriente, salen en pos de buscar al rey de los judíos con la encomienda de poder adorar al rey de los judíos. Ellos estaban reconociendo de que había nacido un rey. No sabemos obviamente cuánto tiempo recorrieron, cuántas personas había, pero lo que sí sabíamos es que tenían un deseo, una búsqueda, adorar a este rey. Y quédate eso en tu mente, buscar y adorar. Los sabios estaban buscando para adorar. Pero también en el punto 5 ahí en las diapositivas, es de que estos sabios es muy probable que eran gentiles, no eran judíos. Y eso es increíble, hermanos, porque parte de los que tenían que estar bien preparados con la expectativa en alta acerca del nacimiento del Mesías, ¿quiénes eran? Los judíos tenían que estar esperando en el momento. Pero los que estaban más expectantes no fueron judíos, ni siquiera los más intelectuales, sino que Dios decidió llamar a estos sabios del oriente, y en otra historia veremos a los pastores que estaban en Belén. Pero quiero que veamos esa parte de los sabios del oriente. Eran extranjeros. Mateo, hermanos, entonces quiere que entendamos y que veamos que parte de las primeras personas que expresaron adoración a este rey, reconocimiento a este Jesús, no fue el pueblo de Dios, sino ¿quiénes fueron? Estos magos, estos sabios del oriente, gentiles. Veamos más el texto, Mateo 2, 3 al 12, y continuemos con la historia de estos magos. ¿Lo tenemos? Mateo 2, 3 al 12. Y dice el texto: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es todo lo que sabemos de los magos. De ahí en fuera ya no vamos a ver nada más de los magos del Oriente. Hermanos, entonces, siguiente diapositiva, quiero que meditemos un poquito en esto, solamente de lo que hemos leído. Tenemos a unos magos del Oriente, son extranjeros, ellos han indagado en la información que tenían, que poseían, han sido convencidos de que ha nacido el rey de los judíos, se embarcan a una búsqueda para encontrarse con este rey, viajan todos estos kilómetros con el único deseo de poder encontrar al rey que estaban convencidos que había nacido, con la necesidad, con el deseo de poder adorarle, y cuando lo encuentran se regocijan, se postran, lo adoran a este rey. Y ahí termina nuestra historia con los reyes del Oriente. Ahora, hermanos, quizás ellos no sabían muchas cosas acerca de este Jesús. Ellos no eran judíos. Pero lo poco que sabían de esto, tenían una búsqueda sincera por encontrarse con este rey. Una búsqueda sincera. Y vemos aquí entonces que en esta historia de Navidad, estos sabios están buscando a Jesús el Rey y lo buscan para adorar. Entonces, esta primera historia, quiero que recordemos esto, son los sabios del Oriente que están buscando al Rey. Pero veamos en la historia nuevamente, en Mateo, a otro buscador. Mateo 2, 13 al 16. Porque no solamente los magos estaban buscando a este niño, sino también lo que tenemos en este pasaje. Mateo 2, 13 al 18. Y el texto dice, nuevamente leemos: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes, ¿qué hará? Buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta historia de la Navidad, de lo que hemos leído, no solamente nos habla de buscadores como los sabios que van a buscar al rey que ha nacido, sino también nos habla de otro buscador. ¿De quién? De Herodes. ¿Se dan cuenta el contraste que está marcando Mateo con estos dos tipos de personas? Uno que habitaba en Jerusalén, este rey, y uno que no habitaba en Jerusalén y que venían de lejos para adorar a este rey. Y aquí tenemos a otro buscador más, Herodes. Ahora, este texto que hemos leído nos dice que Herodes tenía una misión para buscar a Jesús. ¿Cuál era su deseo y su fin? Matar a Jesús, matar al niño que había nacido. Así que como inciso B de estos dos buscadores es Herodes. También busca a Jesús el Rey. Lo busca para matarlo, lo busca para hacerle daño, lo busca para, no hacerle daño, sino deshacerse de él, de este niño. Nuevamente pensemos, hermanos, ¿qué sabemos de Herodes conforme a este pasaje? Ahí en las diapositivas, no sé en qué diapositiva vamos, pero bueno, ahí en las diapositivas vamos a ver también algunos puntos que tienen que ver con Herodes. ¿De qué sabemos de Herodes? Lo primero que el texto nos menciona es que Herodes era ¿quién? Un rey.
Herodes propiamente no era un judío, un rey de los judíos, sino era un rey que había sido impuesto por el Imperio Romano, un rey que en su familia habían buscado poderse colocar en una posición, y Herodes había hecho de todas las cosas para poderse colocar en la posición de rey. El texto nos dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó acerca del anuncio de ¿dónde está el rey de los judíos? Así que tenemos a un rey, uno que tenía una posición especial para los romanos principalmente y simbólica para los judíos, pero que sin duda él se arropaba de este derecho de soy el rey de los judíos. Y piensen en eso, cuando de repente llegan unos extraños, quizás en caravana, diciendo ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Cómo se sintió este rey? Ofendido sin duda. De hecho, el texto nos dice en Mateo 2:3 que él se turbó, que él se sintió, ¿qué está pasando? Yo soy el rey, yo he conseguido este puesto, yo me he ganado este puesto. ¿Qué sabemos más de Herodes, hermanos? Como segundo punto, no sé si está ahí en las diapositivas, es de que era un hipócrita y mentiroso. Porque al escuchar el rey Herodes acerca de este niño y preguntar con sus sabios si realmente esto era cierto, y le dicen sus sabios que sí, entonces Herodes le dice esto a los sabios en Mateo 2:8. Vayan ustedes y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que también vaya yo y ¿qué? Le adore. ¿Realmente Herodes quería adorar a este niño? Por el contexto sabemos obviamente que no. Para los sabios que lo escucharon dijeron, oh, qué bueno, sí, te diremos, porque también nosotros queremos adorar a este niño. Herodes era un hipócrita y mentiroso. Y como tercer punto, Herodes era egocéntrico y sanguinario. A mí me costó trabajo llegar a donde estoy. Yo me esforcé. Tengo sueños por hacer, metas por realizar, proyectos conmigo y con mi familia. Y ahora no va a venir un nuevo rey a quitarme lo que con mucho esfuerzo yo trabajé, lo que es mío. La opción en la mente de Herodes, ¿cuál fue? Matémoslo. Matemos a este niño. No se pudo. El rey fue burlado, se sintió ofendido, y entonces su misión continuó adelante. Y ellos investigaron más o menos como en qué tiempo había aparecido la estrella, y para él ya habían pasado más o menos como 1 año, 2 años, y entonces dice, maten a todos los niños menores de 2 años. Y hermanos, así pasó. Pensemos un momento en esto. ¿Cuántos niños menores de 2 años tenemos aquí en la iglesia? No sé cuántos tenemos, creo que tenemos como 2 o 3, ¿no? Pensemos que de repente llegan soldados, hermanos, y arrebatan a estos niños de los brazos de sus padres, solamente por el deseo y el anhelo de este rey y la orden de este rey de matar a los niños. Familias siendo quitadas sus hijos, sus hijos principalmente, para que la voluntad de este rey egoísta, malvado, que temía por su posición, fuera cumplida. Nadie me va a quitar mi posición. Yo soy el rey y fuera de mí no hay otro rey. Hermanos, tenemos esta historia de la Navidad envuelta al principio de una matanza, una masacre brutal por el deseo de un solo hombre. Y ahora tú pensarás, o podemos pensar, qué malo es Herodes. Pero hermanos, en cierta medida todos somos como Herodes, porque todos somos en cierta forma ingobernables. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestros deseos. ¿A quién me ofendió? Bueno, entonces va a sentir ahora mi ira y mi justicia, y no lo voy a perdonar. Se trata de mis deseos, de mis pasiones, de mis sueños, de mi voluntad. Herodes no es diferente al ser humano. Todo el ser humano quiere ser dueño de sí mismo. Este hombre tenía solamente una cosa: yo seré rey y nadie más. Ahora, hemos visto en cierta forma, de forma panorámica,
No quise tocar todas las cosas que pudiéramos tocar, pero ahora quiero hacer algunas aplicaciones, hermanos, y que meditemos acerca de estos dos buscadores. En la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dos personas que están buscando a Jesús el Rey. Los sabios del oriente y Herodes, el rey de los judíos. Uno que buscaba a Jesús para adorarlo. Y uno que buscaba a Jesús para deshacerse de él y no honrarlo, obviamente. Dos tipos de buscadores. Uno que está centrado en Jesús y uno que está centrado ¿en quién? En sí mismo. Y entonces, hermanos, este es un llamado para podernos nosotros identificar qué clase de buscador y adorador soy cada día delante de Dios. Los sabios del Oriente. Pensemos en los sabios del Oriente. Una de las cosas que nos recuerdan los sabios del Oriente es de que no hay ningún límite para encontrarnos con Dios. Ningún límite. Los sabios no eran judíos, hermanos, eran gentiles. Personas que no tenían toda la revelación de Dios, pero que de manera sincera, con la información que poseían, buscaban a este rey de todo corazón, con toda su vida. Hermanos, los sabios del Oriente nos recuerdan que Dios está accesible para toda persona que realmente busca a Dios y encontrarse con este Rey. Dios no es un Dios que está alejado del mundo entero y que está escondido para ver si lo podemos encontrar, sino que Él está cercano a todo aquel que quiere buscar a Jesús, a Dios. Recordemos algunos textos para que los apunten, no está ahí en pantalla. Mateo 7, 7 al 8. Mateo 7, 7 al 8. Y yo les leo. Dice el texto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, para que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La idea es de que está accesible el reino de Dios. Otro texto para que lo anotes, no lo busques. Hebreos 11:6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Isaías 55, 6 y 7. Si quieren, sí, acompáñenme a ese versículo. Isaías 55, 6 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Un llamado a buscarlo, porque está cercano, puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Versículo 7, esto nos habla acerca de cómo podemos buscar a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los sabios del Oriente nos ayudan a recordar de que todo tipo de persona que realmente quiere encontrarse con Jesús está cercano a Dios para que pueda encontrarse con Él. Dios no está escondido, Dios está accesible. Y lo que hemos leído en estos pasajes es de que nosotros podemos buscar al Señor. Está cercano. ¿Y cómo es que yo busco al Señor? A través de su palabra, a través de su escritura, a través de su testimonio, a través de lo que Él ha dejado, de las pistas que Él ha dejado, de su testimonio que ha dejado, para que lo encontremos y lo hallemos. Jesús ya nos los dijo, hermanos, en Marcos capítulo 1, del texto que hemos leído, que el reino de los cielos se ha acercado. Está cercano el reino de los cielos. Arrepentíos y confíen, crean en el Evangelio. Así que lo que nos enseña estos sabios del Oriente, hermanos, de los que estamos aquí, amigos de los que estamos aquí, es de que la Navidad se trata de una búsqueda y de que podemos encontrarnos con Jesús. Que busques a Jesús, que te encuentres con Él.
Él no está distante de ti, Él está cercano a ti, de tal forma de que todo aquel que busca al Señor lo hallará y alcanzará perdón de pecados. Pero también esta búsqueda, ahí en la diapositiva, nos habla de que nuestra búsqueda debe ser con un énfasis de quererlo a Él y no lo que Él nos puede dar. ¿Qué es lo que buscaban estos sabios del Oriente? ¿Alguna bendición de parte de este bebé? ¿Algún beneficio de este bebé? ¿Alguna posición, alguna clase de palabra de este rey hacia ellos? No, lo único que querían era encontrarse con Él, buscarlo a Él, lo querían a Él. No debemos buscar a Dios, a Jesús, únicamente para que Él me dé algo, sino simplemente por el hecho de querer estar con Él, caminar con Él, conocerlo a Él, obedecerlo a Él. De eso se trata la búsqueda. No buscamos a Jesús para obtener algo de Él para esta tierra, sino buscar a Jesús simplemente y llanamente por el hecho de querer estar con Jesús. Hermano, hermana, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu meta de encontrarte con Jesús? En la Biblia, por ejemplo, tenemos historias en donde muchas personas buscaban a Jesús. Juan capítulo 6. Y Jesús multiplicó panes y peces. Y al otro día las personas vinieron a buscar a Jesús para poder alimentarse nuevamente. Y Jesús les dice: ustedes me buscan no por lo que yo soy, no por lo que yo hablo, ni lo que yo enseño, sino porque les pudiera yo dar algo aquí en la tierra, comer y beber. La gente se sintió ofendida y abandonó a Jesús. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? Que tu meta sea simplemente por el hecho de estar con Él, caminar con Él, obedecerle a Él. ¿Qué es la adoración a Dios, hermanos? ¿Qué es la adoración a Dios? Un teólogo dijo que la adoración a Dios es la respuesta de todo lo que somos a todo lo que Dios es. Es la respuesta de mi voluntad, mis deseos, mis sueños, entregados a todo lo que Dios es, sin obtener nada a cambio, simplemente por el hecho de entregarlo todo a Dios, porque Él lo merece. La adoración a Dios es la respuesta de todo lo que somos a todo lo que Dios es. Y estos magos, estos sabios del Oriente, nos hablan de esta búsqueda del deseo. Es una búsqueda del deseo. ¿Cuál es tu deseo de buscar a Jesús? ¿Cuál es tu meta más alta de buscar a Jesús? Yo te ruego, yo te animo a que tu meta sea conocerlo a Él. Porque ¿qué pasará el día cuando te falten los alimentos? ¿Qué pasará el día cuando te falte el trabajo? ¿Qué pasará el día cuando te falten tus expectativas de este mundo? ¿Seguirás buscando a Jesús? ¿Qué pasará el día cuando pierdas a un familiar querido? ¿Seguirás confiando en Jesús y diciendo: aún así, con todo, te adoraré? Como lo dijo Job: aunque me mates, seguiré adorando a Dios, seguiré sirviendo a Dios, seguiré viviendo para Dios. Me encanta mucho cómo lo expresa en el Catecismo de Fe de Westminster. En la primera pregunta él dice: ¿cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los magos y sabios del Oriente, cuando se encontraron con Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Se gozaron grandemente, adoraron a este niño, le ofrecieron lo que ya de antemano habían dicho: esto queremos darle a este rey. La meta más alta del hombre, del ser humano, es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿De qué forma, hermano, hermana, amigo, vives la Navidad? ¿De qué forma? ¿Cómo es tu búsqueda? ¿Cómo es tu adoración? Los magos del Oriente nos enseñan eso. Pero ahora pensemos en Herodes. Siguiente diapositiva, no sé en dónde vamos. Por otro lado, Herodes nos recuerda la forma incorrecta de vivir y recordar la historia de la Navidad. Herodes, hermanos, vivía para sí mismo. Se trataba de ser el rey de su mundo, un mundo sin Dios, o mejor dicho, un Dios hecho a su manera. Un mundo para deleitarse a su antojo. Herodes, hermanos, es la representación de cualquier ser humano
que va tras sus propios deseos, anhelos, sueños, y su meta no es Dios, sino que Dios termina siendo un instrumento para conseguir sus propósitos y sus metas. Herodes decía: este rey no me va a quitar lo que con tanto esfuerzo he trabajado, así que voy a deshacerme de él. Herodes buscaba a Jesús para su propia conveniencia, para seguir siendo el rey. Herodes entonces nos presenta la pregunta: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué eres cristiano, cristiana? ¿Por qué razón vienes a la iglesia? ¿Por qué incluso tú oras para que Dios prospere tu negocio? No está mal orar por eso, pero si solamente esa es la meta y si no se cumple, ¿qué va a pasar contigo? Herodes tenía sus expectativas en él mismo. ¿Es Jesús y solo Jesús tu motivación de hacer lo que haces? Porque para Herodes, la motivación del por qué hizo eso, matar a los niños y querer matar a Jesús, era por él, por su deseo, por querer seguir siendo el rey. Herodes, hermanos, buscaba a Jesús no para estar con Jesús, sino para deshacerse de Jesús, para instrumentalizar a Jesús para sus planes de permanecer en el reino. Y obviamente Herodes no consiguió su cometido, hermanos, porque Dios siempre gana. Fíjense esto, pensemos en esto. Herodes es como si fuera, él creó su propio mundo, en donde él mismo dice: yo soy el rey de mi mundo y nadie me quita de aquí, yo soy mi propio rey. Pero cuando Herodes murió, oh hermanos, qué triste realidad, porque entró al mundo de Dios y fue juzgado. Y fue evidente para él de que él no era el rey de su propia vida, sino que Dios es rey de la vida de todo el ser humano. Y que a él le debemos honor y honra. Y Herodes sufrió la más grande tristeza y tragedia por perseguir su propio reino. El mayor engaño del diablo, hermanos, hermanas, y de nuestro pecado, es hacernos creer que no necesitamos de un rey que gobierne nuestra vida, que tú puedes perseguir tus propios deseos, tú puedes amar a quien tú quieras, tú puedes buscar lo que tú quieras, se trata de ti, no necesitas quien te gobierne. Y esa es la más grande engaño del diablo en nuestros pecados. Con esto, hermanos, hemos visto solamente una parte de la historia de la Navidad. Dos tipos de personas: los sabios del oriente y el rey Herodes. Así que entonces, hermanos, la Navidad de la historia que hemos visto el día de hoy habla de una búsqueda de Jesús el Rey. Y la pregunta que tenemos que hacernos cada día, hoy, es: ¿qué tipo de buscador serás tú? ¿Qué tipo de adorador serás tú? ¿O qué tipo de buscador estás siendo? ¿Qué tipo de adorador estás siendo? ¿Cuál será la historia de la Navidad que contarás tú en tu vida y en tu vida final? Uno de estos hombres buscaban a Jesús para adorarle, como hemos visto, para entregarse a Él. No importa el transcurso que pasaron, no importa los kilómetros que transcurrieron, su deseo más alto era encontrarse con este rey. Sé como ellos. Pero también tenemos la vida de este hombre Herodes, que buscaba deshacerse de Jesús. Entonces, hermanos, medita en eso. Y a los demás que no conocen de este rey al que tú adoras, contemos la historia de este rey. Contemos la historia de Jesús, el rey que se hizo esclavo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero. Hermanitos, les deseo de todo corazón feliz Navidad a todos. Y será feliz Navidad solamente si tú vives para adorar a este Rey, hoy y para siempre. Solamente así será feliz Navidad. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos
por estas fechas que providencialmente permites, Dios, en tu decreto, en tu soberanía, Dios, como Rey de la historia. Porque a través de estas fechas, Señor, muchas personas más, Señor, pueden conocer el mensaje que en algún momento, Señor, hemos abrazado con toda nuestra vida, Señor. El mensaje de esperanza, de perdón y misericordia a través de la vida de Jesús. Gracias, Dios mío, porque nos recuerdas que la Navidad no se trata de nosotros, sino de ti, Jesús. Ayúdanos para vivir vidas centradas en ti, adorarte a ti, Señor. A pesar de la enfermedad, Señor, poder, Señor, descansar en ti, refugiarnos en ti, adorarte a ti, Señor. A pesar de las pérdidas, Señor, de seres queridos, poder nosotros seguir convencidos, Dios, con una fe inamovible de que tú, Dios, no nos has tratado como merecemos, sino que nos has dado el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, Dios. Ayuda a tu iglesia, Señor, a mis hermanos, a que nuestras vidas estén alrededor y giren alrededor de ti, Dios. Y si aquí hay alguien, Señor, que no se ha encontrado contigo, Dios, que tú puedas, Señor, buscarle, amarle y darle de manera gratuita lo que tú das a través de tu palabra en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por todo. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.